RCR, la red que comunica y une al Perú. Y queremos agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, quien gentilmente accede a esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Zamora, acá te saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Todo el Perú lo está escuchando. ¿Cómo está? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el Perú. Bien, sin lugar a dudas hay varios temas que abordar y que están ligados justamente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, a la pandemia mundial, ¿no? Sin lugar a dudas, además, usted es una persona que acaba de estar hasta hace pocos días en el Ministerio de Salud y por lo tanto siempre es bueno ir recogiendo opiniones. Una de las primeras impresiones que nos gustaría conocer, doctor Zamora, es la decisión del gobierno, ¿no? La intervención del Ministerio de Salud en la emergencia sanitaria en la región Arequipa, ¿no? Ante el incremento exponencial de casos de contagio y víctimas de COVID-19, ¿no? ¿Cómo usted está mirando esta decisión? ¿Es la decisión más correcta que se ha tomado? Desde mi punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión del presidente y conociendo su talante regionalista, el haber sido exgobernador, sé que ha sido una decisión difícil, porque efectivamente se trata de una intervención directa en la gestión de un gobierno regional, en la cual se basa justamente en la situación de emergencia que vive esa región. Ya habíamos evaluado esa situación en el pasado en otras regiones y bueno, en esta oportunidad creo que ha sido justa y necesaria la decisión de intervenir la región para poder alinear la intervención sanitaria tan necesaria para la población arequipeña. ¿Por qué no se adoptó esta decisión durante su gestión? Porque se consideró que todavía había espacio para poder gestionar juntamente con los gobiernos regionales la respuesta sanitaria y también había capacidades también del gobierno nacional para responder rápidamente. En este caso, el nivel de urgencia en que se encuentra Arequipa no cumple esos dos requisitos. Por un lado, el gobierno regional de Arequipa ha sido reacio a implementar las medidas que en sucesivas oportunidades el Ministerio de Salud le ofreció vía asistencia técnica, y por otro lado, la velocidad con la cual aumentaban los casos ameritaba ya una intervención de emergencia. ¿Y usted se lo planteó en algún momento al propio presidente de la República? Lo discutimos en varias oportunidades, en relación además con una iniciativa legislativa que venía del Congreso, en el sentido de dotarle al Ministerio de Salud las capacidades para retomar la conducción, no solamente de una región, sino de todo el país. Esa propuesta del legislativo fue observada en un primer momento y actualmente se encuentra en los predios del legislativo y seguramente en su forma de implementación se volverá a discutir la forma en la cual se va a desarrollar ello, ¿no? Pero de manera específica, doctor Zamora, no se pudo hacer eso, dado la situación que vivía en algunas regiones del país, como en este caso sí se hizo en el caso en el tema de Arequipa. Visto los resultados, creo que la decisión más acertada en el pasado, con la sola excepción de Iquitos, donde nos deportó a todo el país, en el caso de Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, se pudo llegar a acuerdos muy concretos con los gobernadores regionales e implementarlos, no sin dificultades, pero ciertamente con resultados positivos, ya que en todas esas regiones la velocidad del contagio disminuyó y la capacidad de respuesta aumentó. En el caso de Iquitos, todos nos vimos desbordados, ya no era necesario hacer una intervención, toda vez de que la intervención era de facto. Nosotros como gobierno nacional prácticamente tomamos el control en un momento determinado hasta que el gobernador regional tomó la decisión de cambiar a su dirección de salud y la situación mejoró en Loreto. Ahora, en el caso de Arequipa, doctor Zamora, usted hace poco menos de 10 días decía, incluso en varios medios le preguntaban la situación calamitosa que ya se vivía y además
un gran problema que tenía la región era la falta de ejecución de gasto, ¿no? Y usted admitía que eso era uno de los grandes problemas que tenían las regiones, y en particular Arequipa. Ahora, no hubo necesidad de recurrir al legislativo, en este caso de Arequipa, la decisión tomada por el gobierno. Se ha tomado una decisión ajustada al marco constitucional. ¿Por qué no se hizo antes esto? Como vuelvo a repetir, se confió en que las sucesivas intervenciones que se hizo a Arequipa, inicialmente con la presencia de la doctora Massetti, conformando el primer equipo COVID regional, fue el de Arequipa. También sostuvimos varias reuniones con Arequipa, enviamos equipos técnicos, enviamos fondos, enviamos equipos, enviamos material. Entonces, nosotros confiamos en que, además, tomamos la decisión de construir aproximadamente 500 camas de hospitalización adicionales a las que ya existen en Arequipa. Entonces, si las decisiones del gobernador regional y de su equipo de gestión hubiesen estado alineadas con esa asistencia técnica e implementadas oportunamente, otro creo hubiese sido el resultado que hoy día vemos. Es más, el día de ayer, en un diario nacional se publicó el hecho de que la doctora Zulema Thomas haya descubierto, por ejemplo, en los almacenes de Arequipa, cerca de 43 toneladas de medicamentos e insumos que no habían sido todavía distribuidos. Ese es el tipo de cosas en las cuales nosotros confiamos que los gobernadores regionales y sus equipos de gestión hicieran y no hicieron en el caso de Arequipa, lamentablemente. Ahora, ¿usted considera que una decisión similar se debe tomar en Huánuco, que también tiene una situación de emergencia total, un colapso total de los servicios de salud? En la situación de Huánuco es completamente distinta porque el diálogo con el gobierno regional de Huánuco se mantiene. La asistencia técnica está dando... se está implementando en la medida de las posibilidades. Con pena tengo que decir, por ejemplo, que Huánuco hizo la compra, por ejemplo, de balones de oxígeno y aparentemente ha sufrido una falla de su proveedor y los balones de oxígeno que tanto necesita Huánuco no van a llegar a tiempo. Entonces, la condición política e institucional con Huánuco es completamente distinta a la relación político-institucional con Arequipa. Porque en este caso, tanto Huánuco como el gobierno central queremos resolver el tema lo antes posible y estamos enfrentados a otro tipo de barreras. En el caso, siendo el más álgido, el del oxígeno. Ahora, usted es un especialista en temas de políticas públicas, ¿no? Y la intervención en caso de emergencia tiene que ser inmediata. ¿Por qué no se interviene Huánuco? Porque finalmente, si bien es cierto, usted señala que hay un mejor relacionamiento con el gobierno regional, pero los casos de incidencia son bastante letales, ¿ah? Mire, nosotros nos enfrentamos a una pandemia de características globales y que sobrepasan largamente la capacidad instalada de todos los sistemas de salud del mundo. Y el Perú no es una excepción a ello. El caso que Huánuco es un ejemplo además de un sistema frágil como es el peruano. No me gusta usar en general la palabra intervención. De hecho, en el caso nuestro, como gobierno nacional, hemos estado con Huánuco acompañándolos permanentemente. Solo en Huánuco, una semana o 2 semanas antes que yo dejara el cargo, se instaló una carpa, un complejo de emergencia de 90 camas de hospitalización más 4 camas de unidad de cuidados intensivos en Huánuco. Hemos enviado personal que ha llegado desde el extranjero, desde España, para apoyar las unidades de cuidados intensivos. Tenemos además movilización constante de recursos humanos y de insumos, pero Huánuco enfrenta, para ser más concreto, el abastecimiento permanente, la falta de abastecimiento permanente del oxígeno de la planta que queda en La Oroya, donde si hubiese una disponibilidad más frecuente de vehículos que lleven oxígeno hacia Huánuco, esto se podría resolver más prontamente. No es un problema del gobernador, no es un problema del gobierno nacional, es un problema de ambos y que estamos tratando de solucionarlo de manera conjunta. Y estoy de acuerdo con usted que la respuesta debe ser aún más agresiva. Pero en este caso, doctor Zamora, no solamente ha sido un problema de abastecimiento de oxígeno, sino que otras situaciones más críticas, por ejemplo, la falta de equipamiento para el propio personal de salud que han denunciado, tanto los gremios médicos ahí en Huánuco. Inclusive a eso llevó a los médicos de salud a entregar el hospital
hace unos días, porque ellos ya no podían continuar con esto y además carecían de personal para seguir atendiendo. Usted toca dos temas ciertamente importantes. Uno son los equipos de protección personal. Nosotros, cuando iniciamos la gestión, solamente habíamos comprado 5 millones de equipos de protección personal para todo el país. Insuficiente para la epidemia que nosotros estamos enfrentando. Cuando he dejado la cartera, dejamos ya órdenes de compra por cerca de 90 millones de unidades de equipos de protección personal para todo el Perú. Y esto se distribuye en todo el país. Es responsabilidad de los gobiernos regionales y de los hospitales hacer buen uso de esos equipos de protección personal y distribuirlos dentro de su personal. Otro tema son los recursos humanos. Antes de empezar la epidemia, estimados amigos, el Perú tiene una brecha de déficit de 25.000 médicos. Antes de la epidemia ya teníamos un déficit de 25.000 médicos. Enfrentando la epidemia hemos tenido que movilizar ciertamente médicos recién graduados, médicos de un lugar a otro, hemos tenido que incorporar médicos de otras especialidades hacia las unidades de cuidados intensivos para tratar de suplir esa deficiencia. Huánuco, como otras regiones, especialmente de la selva, son carentes de especialistas. No se puede obligar a los especialistas a ir a lugares donde ellos no quieren trabajar. Esa es la razón por la que en el caso específico de Huánuco, como en otras regiones, hemos tenido que montar hospitales de campaña con médicos especialistas especialmente entrenados para emergencias de estas características, pero que son de carácter temporal. Bien, estamos dialogando con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, quien atiende gentilmente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Exministro, permítame tocarle el tema referido al oxígeno, ¿no? Porque los medios de comunicación están informando ampliamente en los últimos días referente a estas entregas, estas donaciones ofrecidas. Se lo va a preguntar de una manera muy puntual por la empresa Sauder, ¿no? Tanto en Moquegua como en Arequipa. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? Bueno, lo que ha ocurrido es que un medio de comunicación ha presentado un caso, a mi parecer, absolutamente tendencioso en el sentido de hacer responsables tanto al Premier como a mí para haber detenido una donación por nuestra supuesta posición ideológica en contra de la industria. Yo rechazo tajantemente ese tipo de afirmaciones. Lo que nosotros, y lo que yo puedo responder como exministro de Salud, es lo que ha sido nuestra responsabilidad. El decreto de urgencia 066, que autoriza al Ministerio de Salud, específicamente al Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud para comprar oxígeno, cambió la regla del tipo de oxígeno de 99 a 93. Una vez que bajó el nivel para poder ampliar el mercado, nosotros pudimos contactar con la empresa Sauder y decirle, bueno, estamos listos ahora sí a recibir su donación. Pero antes de que usted pueda entregarnos el producto, tenemos que certificar que su producto sea de calidad. Y pasó por un proceso de certificación. Ese proceso demoró 14 días. El resultado del cual salió desaprobado. El producto no era oxígeno medicinal en ese momento, porque el nivel de pureza, el nivel de humedad de ese oxígeno era dañino para las personas. Así se lo hicimos saber a la empresa Sauder y ellos renovaron su compromiso de seguir donando, corrigiendo los errores que habían tenido en su planta. Hicimos una segunda supervisión, demoró un tiempo similar, entre 10 y 14 días, para sacar la segunda certificación, producto del cual el Sauder aprobó. Luego de entre idas y venidas, aproximadamente 30 días, 30 y un poco más, el Ministerio de Salud le confirmó a Sauder que su producto era oxígeno medicinal y al día siguiente de habérselo confirmado, el Ministerio de Salud contrató a la empresa Praxair para que trasladara ese oxígeno hacia Arequipa. En todo el proceso, el Ministerio de Salud ha demorado 35 días. Nunca se ha puesto ningún obstáculo, al contrario, en todo el proceso, y yo se lo puedo además documentar fehacientemente, el Ministerio de Salud ha hecho todo lo posible para que ese oxígeno llegue a tiempo a Arequipa.
Ahora, no hubo problemas de traba burocrática entonces. En absoluto, como le vuelvo a repetir, hay algunos plazos en los cuales nosotros hemos acelerado los procesos de certificación del producto que nos estaba entregando. Una cosa es aceptar la donación en cualquier condición y otra cosa es aceptarla para luego entregarla en excelentes condiciones para nuestros pacientes. Los productos que nos entregan también tienen que pasar por un control de calidad para que no hagan daño. Entonces, no queríamos pecar por defecto, por un exceso de voluntarismo. Aplicamos nuestro protocolo, evaluamos el producto y en un primer momento no calificaba como oxígeno medicinal, corregido esto por la empresa Sauder, apropiadamente certificado, iniciamos la distribución inmediatamente después de su certificación. Ahora, en medio de esta emergencia, doctor Víctor Zamora, 35 días, ¿no cree que esto es un plazo muy largo? ¿No se pudo haber realizado todas estas consideraciones que usted nos está planteando en un menor tiempo? En los 35 días que ha durado el proceso, aproximadamente 20 días son dedicados al proceso de certificación de la calidad del producto. O sea, uno tiene que contratar una empresa para que haga la certificación. Ese proceso nos demoró 3 días. Luego la empresa tenía que viajar hasta la zona para hacer la toma de las muestras, llevarlas al laboratorio, identificar si era un producto de consumo humano o no. Eso demoró 10 días en cada uno de los procesos, para certificar que el oxígeno que uno está consumiendo o queriendo consumir no hace daño a las personas. No es un proceso burocrático el que ha detenido esto, es un proceso meramente técnico. Ahora, doctor Zamora, ¿por qué siempre se ha insistido, no en esta oportunidad del tema del problema de la donación de oxígeno y la demora y toda esta discusión que se ha armado hoy día, sino que siempre durante toda su gestión se ha venido insistiendo en que se estaba llevando una administración con un sesgo ideológico y fundamentalmente en una relación no muy, diríamos, una interacción que podría beneficiar en la lucha que se está llevando contra la pandemia con la empresa privada. ¿Por qué se ha instituido esta opinión, ¿no?, respecto a su gestión? Bueno, esa pregunta creo que tendría que hacérsela a aquellos que han estado constantemente acusando de que hay un sesgo ideológico en mi gestión, cosa que yo puedo recientemente demostrar que no es así, debido a que nuestra estrategia, la estrategia La Salud nos une, contempla la participación plena del sector privado. Por ejemplo, el Comando Nacional COVID. Ese Comando Nacional COVID fue creado durante mi gestión y establece la participación en una mesa de trabajo del Ministerio de Salud, Salud, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y las clínicas particulares. La Asociación de Clínicas Particulares tenía una silla en ese lugar y con ellas hemos trabajado. En Telesalud hemos tenido una intervención muy activa del sector privado para poder hacer teleconsultas, y eso también se aprobó con un decreto legislativo con facultades legislativas delegadas a mi gestión y que nosotros aprovechamos para incorporar al sector privado. Tercer ejemplo, usted sabe que la logística de medicamentos es muy difícil. Ese hecho de que se haya encontrado 43 toneladas de medicamentos en Arequipa es una muestra de ello. Para evitar que eso siga sucediendo, en nuestra gestión se ha contratado una empresa privada para el caso de Lima, para que se encargue de la distribución de los medicamentos COVID a todos los establecimientos de salud directamente, con el sector privado. Entonces, así como estas muestras, yo puedo dar algunas otras de que nuestra relación dentro del sector público y el sector privado ha sido muy intensa, porque no podíamos darnos el lujo de que nuestros compatriotas perdieran oportunidad de utilizar tanto el sector público como el sector privado. Ahora, el otro tema, y permítame cambiarle de tema, es el referido al sinceramiento de la cifra de fallecidos y número de contagios, doctor Zamora, ¿no? Hace 3 días el presidente de la República indicó, ¿no?, que durante su gestión ya había una comisión que se estaba encargando justamente de esta revisión de las cifras, ¿no?, de fallecimientos y de contagios, ¿no?
¿Por qué se mantuvo bajo 7 llaves? ¿Por qué no se informó antes que se estaba haciendo este trabajo? A ver, no estoy muy de acuerdo con el uso de la palabra sinceramiento, porque significaría que ha habido una voluntad de falsear las cifras. Y eso lo rechazo tajantemente. A los 15 días de haber asumido el cargo de ministro de Salud, yo conformé una comisión, la primera comisión, que se llama la Comisión de Prospectiva. La Comisión de Prospectiva, conformada por epidemiólogos, estadísticos, economistas, de muy alta calificación, de la academia, no funcionarios del Ministerio de Salud, para que trabajaran dentro del Ministerio de Salud ad honorem. Todos ellos con la única finalidad de que pudieran ayudarnos a mejorar nuestro sistema de información y hacer análisis de nuestros datos. Ustedes conocen a algunos miembros del grupo de Prospectiva, que se ha hecho muy famoso en esta época. El segundo paso que di ya el 22 de mayo, la Comisión de Prospectiva se instaló el 4 de abril, 15 días después que yo asumí el cargo. El 22 de mayo tomamos la decisión en el Ministerio de Salud de abrir todos los datos disponibles, tanto para ustedes, señores periodistas, como para los investigadores, para los profesionales de la salud, tanto nacional como internacional. ¿Cuántos países de América Latina tienen datos abiertos COVID? Son 3 países, a lo máximo 4. De la calidad del Perú, prácticamente ninguno. Ustedes, como cualquier ciudadano del mundo, pueden acceder a todos los datos COVID del Perú. Por lo tanto, nuestra actividad ha sido transparente en toda la línea. Y esos datos están en el Portal Nacional de Datos Abiertos del gobierno peruano. El 4 de junio, un mes después, conformo la comisión para hacer la sistematización y analizar las características de los fallecidos por COVID. Eso fue a instancias del señor presidente. La razón es la siguiente: estas comisiones se forman al final de las epidemias, para hacer la contabilidad de los casos perdidos, de los datos que no se contabilizaron, para hacer el informe final. Bueno, nosotros decidimos hacerlo ahora, el 22 de junio. Y ese reporte, esa resolución, no es secreta, es abierta, es la resolución ministerial número 357 del 2020, y que usted la pueden encontrar en la página web. Ese equipo de evaluación de la mortalidad está conformada por funcionarios del Ministerio de Salud, por un miembro de la Organización Panamericana de la Salud, un miembro del Instituto Nacional de Estadística e Informática y un miembro del equipo de prospectiva representando a la academia. Ellos han elaborado su primer informe, el cual ha sido presentado por el presidente y la nueva ministra la semana pasada. Ahora, en momentos de crisis que hemos tenido, ¿no era necesario, doctor Zamora, hacer una información día a día de estos hechos para evitar justamente lo que usted dice, ¿no? Evitar esta distorsión que se ha generado? En todos los momentos, en todas las entrevistas en que yo he participado, hemos informado que nosotros tenemos 2 sistemas de información. El sistema de notificación epidemiológica, el cual da cuenta de los fallecidos con diagnóstico positivo de laboratorio por COVID, y el SINADEF, que da cuenta de los fallecidos que no tienen el certificado de positividad por laboratorio de COVID. Eso lo hemos dicho en cuanto foro, en cuanto intervención, en cuanto entrevistas se nos ha hecho, no solamente a mí, sino a los funcionarios del Ministerio de Salud. Se parte de un supuesto, estimados periodistas, se parte del supuesto de que los 8.000 puntos de información que tiene el sistema, todos informan a tiempo y con calidad y oportunamente. No siempre es así. Hay un grupo de regiones que informa de manera oportuna y con calidad. Hay otro grupo de regiones que informan de manera inoportuna, tarde y de mala calidad. Por varias razones, por falta de personal, falta de entrenamiento, alta rotación, desidia, llámele usted lo que quiera, pero ese informe no llegan a tiempo. Y hay un tercer grupo que no informan porque no pueden informar. El caso Loreto, cerca de 2 semanas, en plena epidemia, no informaron los casos porque no tenían personal. Estaban enfermos o habían abandonado el trabajo, o no tenían conectividad a internet.
Todos estos problemas no son de ahora, son de siempre. Por eso es que nosotros constantemente hemos dicho, estos informes que presentamos semana tras semana, y el presidente ha sido muy enfático, son actualizaciones permanentes que se realizan día a día. El dato que se da del día de hoy al mediodía cambia en la noche, cada vez hay actualizaciones. Eso pasa en todo el mundo. Ahora, doctor Zamora, si bien es cierto, había esos desfases, pero ustedes estaban conscientes entonces de la realidad que ocurría y que no estaban expresadas en cifras. Pero por supuesto, esa es la razón por la cual inclusive durante mi gestión hemos contratado 60 epidemiólogos para ir a todas las zonas del país a continuar levantando la data para que sea la más fidedigna posible. Por eso formamos esa comisión el 4 de junio. Por eso es que invitamos a todos a ver nuestras bases de datos para que nos ayudaran incluso a ver las consistencias o las inconsistencias que nuestro sistema de salud y su sistema de información tienen para poder mejorarlo constantemente. Y eso es lo que hemos hecho. Claro. Ahora, obviamente sí, han tratado de reconstruir esos temas recogiendo la información. Eso quiere decir entonces que no están, ahí hay un margen entonces de errores o de omisiones voluntarios e involuntarios que se han generado. En consecuencia, se podría decir que hay algún porcentaje, margen de error en esa información que está ahí. ¿Se ha podido determinar eso? Los márgenes de errores son variables. Por ejemplo, el caso de Loreto que le acabo de referir. Durante 2 semanas recibimos 0 datos. 0. ¿Por qué? Porque en la epidemia tan devastadora que tuvo Loreto, en 2 semanas, su personal de epidemiología no estaba en condiciones para hacer su trabajo porque estaban enfermos. En otras condiciones es porque simplemente no registran todos los datos. En algunos lugares registran en el SINADEF y no lo registran en el sistema de notificación. En otros registran en el sistema de notificación y no en el SINADEF. Ambos sistemas se basan en plataformas de internet. Hay regiones donde todavía lo hacen en cuadernos, en papel, y te envían el papel. Y hay lugares en que sí se cumple estrictamente la regla. Lamentablemente quisiera decir de que todo nuestro sistema es homogéneo y óptimo, pero no es así, no ha sido y no es. Hemos mejorado un poco, las cifras son más confiables, y permítame decirle además que en el caso de prácticamente todos los países de Europa, y hace poco lo acaba de hacer Nueva York, también ellos han actualizado sus datos de mortalidad y de la epidemia propiamente dicha, porque también ellos tienen desfases en sus sistemas de información, siendo países desarrollados como lo son. Ahora, doctor, hay un tema que siempre obedece a observaciones, ¿no? Yo he remarcado, usted es consultor en políticas, sistemas y servicios de salud, ¿no? Conoce muy bien cómo se desarrollan justamente las aplicaciones de las políticas en situaciones de emergencia, ¿no? ¿Es normal que en estas situaciones hayamos cambiado permanentemente de ministros de salud? Durante la epidemia... Sí, son tres ministros que se han cambiado, ¿no? Bueno, contamos a la doctora Elizabeth Nostroza, es la tercera, claro, la tercera ministra, claro. ¿Eso es normal o cree usted a qué obedece? Bueno, en América Latina el promedio ya son 2 ministros de salud durante la epidemia. Y es claramente eso refleja la alta tensión, la alta concentración, los faros de la política nacional están concentrados en los ministerios de salud. No solamente pasa en América Latina, incluso España ya tiene su segundo cambio en la conducción del sistema sanitario español, y en otros lugares igualmente, ¿no? Ya. Ahora, ¿usted se alejó del cargo o el presidente conversó con usted previamente para tomar esa decisión? No, el presidente conversó conmigo y ciertamente era parte de un proceso de renovación del conjunto del gabinete. Son 13 ministros que hemos sido reemplazados para poderle dar mayor dinámica a un gabinete que efectivamente tuvo que enfrentar una epidemia y continúa enfrentándola, y que lo hace con todo esmero, y es enormemente desgastante desde el punto de vista
técnico, político, incluso físico y mental. ¿Y cuál fue la argumentación del presidente de la República cuando lo invitó a conversar? Bueno, recuerde que cuando el presidente toma la decisión en el Congreso de la República, yo había sido invitado a ser interpelado yo tenía 2 invitaciones de interpelación, lo que generaba una alta tensión con el Congreso de la República, ¿no? Y por lo tanto era mejor que entrara un gabinete que pasara por un solo proceso, que es el que va a liderar el nuevo premier en el momento que se presente ante el Congreso. Ahora, una de las características de este gobierno, doctor Zamora, es que el presidente suele a los 6 ministros convocarlos como asesores, ¿no? ¿Usted va a ser asesor del presidente? ¿Seguirá siendo asesor del presidente? ¿Lo ha convocado? Hemos conversado al respecto. Yo tengo que cerrar unos temas personales que he dejado, es público que yo el día que asumí el cargo dejé a mi familia y luego de 120 días me he reencontrado con ellos y con una agenda familiar que tengo que suplir con no descarta entonces seguir siendo asesor. No, en absoluto. Mire, no necesariamente asesor. Yeah. Yo creo que esta epidemia necesita de cada uno de los ciudadanos, de cada una de las capacidades. Y yo soy un médico salubrista de este país, me he formado en este país, he trabajado en el sistema público durante más de 30 años. Yo empecé como auxiliar de enfermería en la Policía Nacional y continuaré, si es que se considera necesario, brindando mis servicios a mi patria. Y por otro lado, usted es un salubrista médico, llegó a ser ministro de Salud, pero también tenía una actividad política. De pronto estamos en un tema de decisiones políticas que en medio de un proceso electoral. Doctor Zamora, ¿va a volver a su actividad política? Usted ha sido permanentemente, lo hemos visto, ha intervenido, estuvo en la discusión permanente. La actividad política es consustancial a la ciudadanía y como tal, yo creo que todos los peruanos deberían ejercer plenamente su actividad política. Sin embargo, en este momento, la prioridad número 1 de nuestro país es la pandemia. No hemos todavía logrado controlarla y necesitamos no solamente controlar la pandemia, sino generar de su seno el nuevo sistema de salud único, público, que nosotros necesitamos. Cuando esta pandemia nos ha llegado, nos ha tomado fragmentados, divididos, muy separados unos de otros. Para culminar, doctor, y con la gentileza que ha tenido con RCR, ¿cuál sería en 30 segundos la autocrítica que haría su gestión? La autocrítica es, creo que debí trabajar no 24, sino 48 horas al día, porque las necesidades nos desbordan. Ahora, sencillamente, doctor, usted conoce San Martín, ¿no? Soy de San Martín. Sí, usted de San Martín ha tenido un desempeño en esa zona y nos acaban de comunicar a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, usted cuando estuvo allí en el ministerio, dada la situación de crisis que había en esa región, designó un equipo para estar permanentemente haciendo un monitoreo de la gestión allí, ¿no? Y de las decisiones que se debían tomar, complementando con lo que con las actividades que tenía el gobierno regional. Sin embargo, nos acaban de comunicar que ese personal ya ha sido retirado y probablemente, y según lo que están informando allí algunos medios de comunicación, han sido destacados hacia la ciudad de Arequipa. ¿Es necesario, era necesario, por ejemplo, o ya no es necesario hacer ese tipo de monitoreos en San Martín? Usted conoce muy bien esa realidad. Bueno, el último equipo que estuvo allí estuvo hace una semana y el reporte que señalaban que las condiciones de la región estaban bastante ya estables y que ellos podían ser movilizados a otras partes del país donde se requerían más sus servicios, como efectivamente usted lo acaba de señalar. La situación de Huánuco, la situación de Arequipa requiere de la movilización del personal más calificado posible para ayudar en la gestión sobre todo. San Martín ya pasó ya la fase crítica de abastecimiento de oxígeno y de organización de sus servicios y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Doctor Víctor Zamora, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por aceptar esta comunicación.
Muy amables. Muy amables, estoy a la orden. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.